Aleluya. Comenzamos ya, gracias a Dios que llegaste a tiempo, Rosarito, te vi en bicicleta corriendo ahí para llegar a tiempo, gracias a Dios. Ahí está nuestra Vilmita, infaltable Vilmita. Gracias a Dios que te vemos otra vez de regreso, nuestros John queridos. Doña Vero llegó a tiempo, gracias a Dios. Ya está también ahí doña Mimi, nuestros fuentes queridos, ahí están listos y preparados. Gracias, Lucky. Qué alegre volverlos a ver, nuestra Yoli, Anabela, Marisela desde Fort Lauderdale. Miren, tan lejos y llegó a tiempo, mi muchachita linda. Qué alegre verlos. ¿Ve? Carmencita, Sarita, Vivian, Lucy, todos corriendo. Olguita también para estar ahí. Bendito y alabado sea el Señor. Qué bueno verte, Yoli, querida. Que el Señor me las guarde, me las bendiga todas. Besos y abrazos. Nos gozamos de que el Señor nos tiene bien. Mimi, qué bueno verte otra vez, ¿eh? Las extrañé hace 8 días. Pero gracias a Dios valió la pena porque hoy estoy aquí enterita, ya contenta, lista y preparada para que sigamos gozándonos y hasta más peludo veo al señor Young. Algo pasó ahí, ¿ves? ¡Qué horror! Pero bendito sea el Señor, gracias al Padre que nos da el gozo de estar juntos. Bueno, Margarita de Iraeta también se ha conectado ya desde El Salvador. Qué alegre. Aunque ahora vamos a tener que pagarle en bitcoins ahí a Margarita, por favor, ya no dólares ni quetzales, pero igual te amamos, mi Margarita querida. Y qué bueno tener a la señora Silvia Ruiz de Flores con nosotros, fundadora de este ministerio y parte integral. Ahora es su hija linda, quien es uno de nuestros mayores apoyos aquí. Qué bueno, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, y para no atrasarnos más y comenzar con nuestro programa de hoy, pues hoy sí los voy a invitar a que participen todos porque hay varias cosas que queremos hablar y que probablemente todas vamos a poder aportar. Gracias por tener sus micrófonos apagaditos para que así no nos interrumpamos los unos a los otros. Pero lo más importante es que va a venir un momento después en que vamos a poder participar todos e incluso probablemente en medio de lo que vamos a platicar, me va a gustar que ustedes puedan aportar alguna opinión, alguna ayuda de lo que estamos contemplando, porque aunque primero Dios no nos haya tocado a todos, por lo menos sabemos de alguien que pueda estar pasando alguna situación que merezca nuestro apoyo. Bueno, vamos a compartir pantalla en el nombre del Señor, que todo nos salga bien. Ya saben ustedes que siempre estamos viendo ahí cómo podemos hacer las cosas lo mejor posible, pero la tecnología a veces no nos apoya. ¡Doña Silvita! Miren, ese es un gozo enorme ver a nuestra amada Silvia. La queremos muchísimo. Ahí ustedes es una de las culpables de que estemos aquí juntas, gracias a Dios. Qué alegre verte, Silvita Bella. Algo que nos quieras decir con tu maravilloso consejo de siempre. No, me siento muy honrada de poder unirme hoy. Siempre ando corriendo en reuniones, pero hoy bendecida de poder acompañarlos desde el principio. Ya oí a nuestro señor embajador también, pero hoy primera vez que logro juntarme con ustedes, así que los extraño mucho y les mucho a todos. Bienvenidísima, mi querida Silvis, siempre más que bienvenida, esta es tu casa. Quiero contarles que Silvia, tal vez no la han visto ustedes tan frecuentemente porque viaja mucho esta señora, hay que ponerle ahí un cepo uno de estos días para que esté con nosotros, pero lo cierto es que déjenme contarles que ella es una de las 5 personas que participaron con nosotros en la fundación de este ministerio el 28 de octubre de 1994. Parece que fue ayer. Sí. Pero bendito el Señor que seguimos estando juntos y durante estos años el Señor ha ido agregando a varios. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y es que hablábamos justamente de que el tema para hoy iba a ser cómo cuidar mi fe. En estos tiempos, ¿y cómo son estos tiempos? Nos ha tocado vivir tiempos que para muchos son tiempos difíciles, para otros son tiempos muy difíciles y para algunos son terribles. Y lo que más se afecta en esta situación, mis amados, viene a ser nuestra fe.
porque de alguna forma, algunas veces encontramos que pareciera como que se nos dijo que pues nunca íbamos a tener problemas, que nunca íbamos a pasar por situaciones complicadas, pero la realidad es que lo que el Señor nos prometió es estar con nosotros siempre, en todo momento, sin que hubiera ningún problema. Así que entonces, la situación no es que no íbamos a pasar por los ríos y por los lagos y por el fuego, sino que si pasas por el agua, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir esta noche para saber de qué nos está hablando el Señor cuando nos daba estas recomendaciones. Una de las cosas más importantes que necesitamos entender también, amados míos, es el hecho de que el Señor va a estar con nosotros siempre, pero puede ser que en algún momento nosotros perdamos la visión, perdamos la orientación, perdamos la brújula que nos lleva a nuestro destino y nuestra fe se ve afectada. Tal vez no tantas las cosas materiales o físicas, pero nuestra fe, esa parte intangible de nuestro corazón, podría verse afectada por diferentes situaciones. Veamos entonces y confío en el Señor que nos funcione la tecnología y si no, nos salimos de la tecnología y entramos a trabajar de otra manera, pero en el nombre poderoso de Jesús, que lo vayamos a lograr. Vamos a ver. Dice, cuando vemos cómo otros sufren o tal vez padecemos en carne propia la tragedia del terrorismo, los desastres naturales, la crisis económica y demás dificultades de la vida, tal vez sentimos que Dios nos ha olvidado o que está mirando hacia otra parte cuando algo malo sucedió, pero no es así. Dios no se desentiende ni nos abandona nunca, aunque a veces así nos lo parezca. Una de las situaciones cuando hablamos acá de terrorismo, tal vez nosotros no lo estamos viviendo ahorita como conocemos el terrorismo, como vimos que estaba pasando hace poco en los terrenos allá en Israel. Pero hay muchos terrorismos, no solamente el terrorismo que explota, también hay un terrorismo mediático que algunas veces es más dañino todavía que aquel que solamente puede llegar con las bombas o con situaciones similares. Los desastres naturales, pues no tenemos nosotros ninguna manera de evitarlos, sí de preverlos probablemente en algunos casos, como en el caso de los incendios o como en el caso del desbordamiento de los ríos porque se ha hecho una tala inmoderada. Ustedes ven los aludes que a veces se caen sobre algunas ciudades porque están colocadas en lugares de riesgo. La crisis económica no siempre está a nuestro alcance. Hay veces que somos víctimas de situaciones externas. Sin embargo, el Señor, a través de la palabra, todo el tiempo nos está dando instrucciones de cómo podemos salir adelante. Y esas dificultades de la vida que tal vez no sean tan trágicas como las que hemos mencionado, pero que se dan constantemente en el hogar. Ese problema en las relaciones entre padres e hijos, entre la familia y la familia política, entre hermanos, entre vecinos, entre amigos, entre compañeros de trabajo, tantas cosas que a veces nos hacen agotar el alma, gente que nos traiciona en todas las áreas de la vida y de pronto nos encontramos solos, con problemas, con situaciones que no logramos manejar y cada vez más angustiados. Pero bendito sea el Señor, vamos a encontrar hoy una buena solución. Cuando a veces el enemigo se presenta como monstruos que nos están acechando y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, hoy vamos a mencionar algunas de esas formas en que llega a nosotros esa contaminación. Por ejemplo, a través de la ignorancia. Y no solamente la ignorancia como la conocemos, ay, qué ignorante, no sabe de esto o de aquello. No, todo aquello que ignoramos y que muchas veces no solo ignoramos, sino que además lo compartimos de una manera errónea. Hablamos con ignorancia, lo cual significa que transmitimos ignorancia. No conocemos
todos los datos, no conocemos todas las realidades y a veces emitimos juicios que en lugar de ayudar a las personas, las desorientan más, las ponen en más riesgos. Hoy hablábamos por la tarde con una hermana muy querida, muy amada de mi corazón, y ella me decía, mira, yo quisiera que habláramos algo sobre el nuevo primer ministro de Israel. Y yo le dije, mira, estoy de acuerdo contigo, solo que permíteme que obtenga más información para conocer más amplitud sobre lo que él va a hacer, sobre el gobierno que quiere hacer, sobre cuál ha sido su trasfondo y sobre todo quiero conocer despacio un documento que me llega hoy en la noche, que es el informe del primer ministro saliente Benjamín Netanyahu. Y de esa manera, le decía yo a ella, vamos a poder hacer una mejor visualización de toda la situación que está sucediendo en Israel, porque yo tengo mi propia opinión y muchos de ustedes la conocen. Entonces, no sería correcto que yo transmitiera en algún momento una información equivocada por ignorancia, por no conocer todos los detalles, porque sesgaría a los demás y los traería a sufrir las mismas consecuencias de mi propia ignorancia. Entonces, si Dios nos da la vida dentro de 8 días, si el Señor no ha venido antes, porque hoy mi Padre puede aparecer cualquiera de estos días, vamos a poder platicar sobre lo que está pasando hoy en Israel. Para los que no se han enterado, al final de todas las elecciones que se hicieron en el último momento, pues ya se logró formar gobierno y dentro de eso que se logró formar, que hay mucho que contarles y se los voy a contar Dios mediante la otra semana, pues se decidió poner a otra persona como primer ministro y el señor Benjamín Netanyahu dejó de funcionar como el más alto rango en Israel. Sin embargo, él va a seguir desde la oposición. Bueno, ese es otro tema, lo vamos a hablar ese día. Pero entonces hablábamos hoy que la ignorancia es uno de los peores monstruos que puede atacarnos y peor aún, puede incluso en algún momento debilitar nuestra fe. Y esa ignorancia ha llevado a pueblos incluso a desfallecer y casi desaparecer. Por eso es que Oseas dice claramente, mi pueblo perece por la ignorancia. Ante una situación como esta, es muy importante que nosotros de manera responsable nos informemos. Pero ahora, ¿de dónde vamos a sacar la información? Porque aquí viene el otro problema. Falsas noticias. Nos llegan falsas noticias de todas partes. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos que hay páginas donde cada uno de esos memes, cada una de esas noticias que a ustedes les llegan, ustedes pueden poner ese link y ahí les va a decir si es cierto, si es falso, si fue de hace 10 años, si fue de hace poco, o si la fuente no es fidedigna, en fin. Pero esas falsas noticias, el problema que tienen es que se riegan como fuego. Y entre más amarillista es la noticia, más fácil, como que suena como más delicioso compartirla. Y eso, mis amados, es dañino, tremendamente dañino, no solo para nuestra fe, sino para la fe del que la está escuchando. Y peor aún, si estamos hablando de falsos profetas que se levantan y que en el nombre del Señor, incluso en algunas ocasiones, dicen cosas que no tienen fundamento, que no son reales y que solo causan aflicción de espíritu. Hoy con las redes sociales las noticias se riegan de una manera casi que inmediata y esto puede tener o una parte positiva o también una faceta negativa. En el caso de las noticias reales y verdaderas, bendito sea Dios, que se riegan pronto, pero si son mentiras, si son falsedades, causan un daño en algunas ocasiones irreparable, porque lamentablemente las malas noticias y las falsedades se riegan con mucha mejor rapidez que las noticias verdaderas. Hay gente que ya no quiere leer después una noticia porque piensa que se trata de lo mismo. Y cuando hablamos de falsos profetas, el riesgo terrible, grande, es el que dice la palabra, que si alguien dice Dios me dijo y Dios no ha dicho nada, nos estamos colocando en un momento en el que podemos incluso morir
El Señor puede encargarse de cada uno de aquellos que digan, el Señor me ha dicho y el Señor no ha dicho nada. La palabra es muy clara contra esos falsos profetas. Y algunas personas tratando de obtener protagonismo, tratando de llamar la atención, de obtener algún tipo de fama o de reconocimiento, pueden decir que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Por eso es que vienen después los temores infundados, temores que se acercan a la persona y que casi que lo asfixian y le transforman la vida para mal. Por supuesto, todo esto es también parte del desconocimiento de las Escrituras. No es lo mismo leer la palabra que interpretar la palabra y mucho menos aún escudriñar la palabra. El desconocimiento de las Escrituras hace incluso que una interpretación equivocada dé los resultados equivocados. Y por supuesto, todo esto nos lleva a pensar en una falta de relación con Dios. Y cuando dejamos de relacionarnos con el Señor, tenemos el peor de los resultados: falta de identidad. Cuando conocemos lo que el Señor ha dejado escrito, cuando conocemos lo que el Señor nos habló con suficiente antelación, cuando conocemos incluso la forma en que el Señor nos enseñó cómo sucederían las cosas, podemos nosotros en algún momento sentir incertidumbre, sentir algún temor. Claro que podemos. Sin embargo, no vamos a tener angustia ni tribulación, porque el Señor va a venir a refrescar nuestra fe cuando escudriñamos las Escrituras y cuando llegamos a entender que la palabra escrita toma vida, que se hace viva cuando el Señor nos dice, no teman ni desmayen, porque Jehová su Dios irá con ustedes a donde quiera que vayan. Y no es lo mismo decirlo o contarlo que vivirlo. Para eso necesitamos la relación con Dios. Mucha gente por muchos años pensó que lo que necesitaba era una religión llena de ritos, llena de situaciones que fueran exhibibles, que fueran colocados delante de los ojos de los demás, olvidándose que el Señor conoce mi corazón, conoce la intención de mi corazón. Conoce con qué razón yo hago las cosas, qué me mueve, qué me motiva, qué es lo que mueve mi espíritu. Y por eso es tan importante, mis amados, que no se nos olvide que si el Señor conoce mi corazón, para Él es más importante la intención del ofrendante que el tamaño de la ofrenda. Y de ahí que todo se tergiversó como un arma abusiva del que ya fue vencido en la cruz, para hacer pensar a muchos que los temores, que la maldad, que todo esto podría incluso ser porque el Señor se había olvidado de ellos. Pero hoy tenemos buenas noticias, gracias a Dios. ¿Cuándo comenzó toda esta tormenta que nos ha tocado vivir? Para Bonet fue el 14 de marzo del 2020, que fue el último día que nos vimos, ¿se recuerdan? Miren qué cosas, nos saludamos, nos dimos un gran abrazo y hace poco mi hija Anita me mostraba una fotografía de lo que pusimos ese día en nuestra reunión. Y decía justamente que encomendáramos al Señor nuestros caminos y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque el Señor tenía planes nuevos para todas. No teníamos ni idea de lo que iba a suceder menos de una semana después. No solamente cambió nuestra ciudad, nuestro país, nuestro continente, el mundo entero cambió. Y una tormenta sin precedentes que nunca antes habíamos vivido nos alcanzó. Pero en realidad todo esto había comenzado hacía muchos años ya y había salido a luz el 31 de diciembre del 2019. De ahí ese nombre que no queremos repetir de COVID-19. Hoy las noticias que vimos en los periódicos nos hablan de las declaraciones de la viceministra de Salud, donde dice que estamos en el peor de los picos. Ya a estas alturas ya no sé ni en el pico de quién estamos, porque cada vez es el peor de los picos.
Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay un peligro inherente del cual nosotros tenemos que tener conciencia, entenderlo realmente de qué se trata y actuar con prudencia y con sabiduría. El 11 de febrero del 2020, en esa fecha la Organización Mundial de la Salud, OMS, dio a conocer el nombre de una enfermedad que comenzó a propagarse en la ciudad de Wuhan, China, desconcertando a los expertos en salud. O sea, en marzo, que había sido el último día que nosotros nos habíamos reunido, ya desde un mes antes se hablaba de esa famosa enfermedad sospechosa que venía por comer murciélagos. Y usted probablemente diría, bueno, pues yo no como murciélagos, yo como pollo, ¿verdad? Así que entonces no hay pena. Sin embargo, lejos estábamos de lo que venía para nosotros. Veamos qué se decía el 28 de febrero a través de la BBC. El coronavirus ha desatado una crisis sanitaria global. Aunque el ritmo de contagio parece haber bajado en China, donde se originó, el virus se propaga por todo el mundo y los países afectados luchan contra reloj para contenerlo. Pueblos y ciudades en cuarentena, restricciones para viajar, escuelas cerradas y unas consecuencias sociales y económicas que aún son muy difíciles de calcular. Todavía hay preguntas sin respuestas sobre este nuevo virus llamado COVID-19, pero algo que parece claro es que proviene de algún animal. Y casi con una labor detectivesca, los científicos intentan seguir la pista de cómo pudo haber ocurrido ese salto de animales a humanos. Entre los sospechosos está el murciélago, capaz de volar y de esparcir excrementos infectados, que a su vez pueden terminar en hojas que usan como alimento animales salvajes, como por ejemplo el pangolín, un animal que además se comercializa en un mercado en la ciudad de Wuhan, en China, y ese mercado está lleno de humanos. Este escenario está aún por confirmar, pero este tipo de contagios ocurre con más frecuencia cada vez. ¿Por qué? De eso te vamos a hablar en este video. Hay que empezar diciendo que contagiarse de enfermedades que vienen de animales no es nada nuevo, siempre ha ocurrido. En los últimos 50 años hemos tenido varias crisis sanitarias por enfermedades que también vinieron de animales. El VIH vino de los simios, la gripe aviar de las aves, la gripe porcina de los cerdos y el SARS y el ébola de los murciélagos. Pero ¿por qué ocurren ahora con más frecuencia? La BBC consultó a un grupo de expertos para analizar el tema del coronavirus y ellos definieron 3 factores clave. El primero, el cambio climático que está alterando el hábitat de los animales, desde cómo viven hasta la cadena de alimentación, es decir, quién se come a quién. Segundo, el aumento de la población en las ciudades. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en día en las ciudades. Imagínense que hace 50 años eran solo el 35%. Claro, quien dice ciudades más grandes, dice también nuevos hogares para ratas, ratones, zorros, pájaros, y esto hace que hayan más especies conviviendo y por lo tanto más enfermedades en evolución. Cada uno de esos animales transporta bacterias y virus que pueden causar enfermedades y que para sobrevivir tienen que encontrar nuevos organismos huésped donde alojarse. Por ejemplo, los humanos. Se trata de un juego evolutivo. Si el sistema inmune de los humanos no logra matar a esa bacteria o a ese virus, pues se enferma y el virus o la bacteria logra sobrevivir. Y un tercer factor es el aumento de los viajes internacionales. De 1970 a la actualidad, el tráfico aéreo se ha multiplicado por 13, pasando de 310 millones de vuelos cada año a más de 4.000 millones. Y con esto, la capacidad de viajar de los virus también se ha multiplicado, haciendo de estas enfermedades contagiosas una amenaza global. Pero esa amenaza no nos toca a todos por igual. El factor de la desigualdad hace que unos estén más expuestos que otros a contraer el virus. Por ejemplo, las personas de menos recursos están en mayor riesgo de ser infectadas. Si pensamos en quienes trabajan en labores de limpieza y tratamiento de residuos, esas personas corren más riesgos. Además, su sistema inmune puede estar más débil producto de una dieta menos completa. Las poblaciones de las grandes ciudades también tienen más riesgo de contraer el virus. El metro, el bus, por ejemplo, con gente que viaja a diario, bastante apretada, es otro espacio que facilita el contagio. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Gran parte de esto es tarea de gobiernos y de autoridades sanitarias. Por ejemplo, identificar animales que están llegando a las ciudades y que pueden ser transmisores potenciales de estas enfermedades.
También mejorar la limpieza, la eliminación de la basura y hacer control de plagas, según los científicos, puede ayudar a detener la propagación de estas enfermedades. Pero según los expertos, las pandemias van a ser parte de nuestro futuro, porque no parece que ninguno de los factores que las propician vaya a cambiar pronto. Mientras las grandes ciudades y la desigualdad continúen creciendo y el cambio climático continúe teniendo un impacto en los ecosistemas, estas enfermedades seguirán saltando con frecuencia de animales a humanos. Bueno, y para terminar este video, como sabemos que hay mucha preocupación respecto al tema del coronavirus, les quiero dejar dos datos. Uno es que el 80% de las personas que se infectan con este virus solamente presentan los síntomas de una gripe cualquiera. Solamente en un 5% de los casos se llega a un cuadro crítico. Así que lo que quieren decir estas cifras es que al final no debe cundir el pánico. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Miren qué interesante. Una de las situaciones que quisiera yo que viéramos aquí antes de pasar a lo demás es justamente, ¿qué les parece a ustedes? Fíjense que esto era en febrero. Ni siquiera estábamos hablando todavía de todo lo que ya conocemos hoy, en febrero del 2020. Y me parece sospechosas algunas cosas que vimos. Aquí es donde les decía yo que quería que ustedes participaran también. ¿Vieron algo en el video que les llamó la atención? No te oigo, Luqui. Como las razones que pusieron, fíjate que de la población, que mucha gente, eso lo veníamos oyendo años atrás nosotros que estaban en contra del crecimiento poblacional, o sea, como, no sé, muy previsto eso, muy premeditado. Bueno, aquí van a ver ustedes cómo la diferencia entre la ignorancia y el conocimiento, que es parte de lo que quiero que veamos. Como bien dice Verónica, desde el 2014, eso quiere decir desde hace 7 años, hemos venido estudiando estas situaciones. Sí, Aurilinda, dime. No, que también ponete para hacer un noticiero tan aparentemente formal, no tienen ninguna base científica de dónde están diciendo que sale el virus, que el excremento de los murciélagos y un montón de cosas que ya en la investigación y todo se sabe que no es el contagio, no es la base científica, no es lo que lo propaga. O sea, el noticiero está dando información de lo que lo provoca el virus sin ninguna base científica de nada, ¿verdad? Hoy en día eso ya no se mueve porque ya los científicos formales oficiales han desmentido esas teorías inventadas y ya han dado, pues ya se maneja información más, real, así como siempre falsa, pero ya han desechado muchos argumentos y mucha de la información que está dando esta persona ya es muy descartable. Si nos lo presentaran a nosotros el día de hoy, ya no lo creeríamos como de pronto sí lo creímos hace un año, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Auri. Justamente este tipo de cosas es lo que yo quería que ustedes vieran, porque aquí se estaba hablando, si se dan cuenta, lo que quiero ver es cómo a veces podemos dirigir la información para que se reciba lo que queremos que se reciba. Pero una cosa es cierta, ¿tenemos coronavirus o no? Claro que sí. Sí. Y casi que ponernos a oír esto de lo que había que hacer y las medidas siguen siendo las mismas de ahora. Y cuando yo miraba ese tren lleno de gente, decía yo, Dios mío, ahora es casi imposible pensar que fuera así otra vez. Lo que estoy pretendiendo esta noche, mis hermanos amados, es que no que tapemos los ojos y que digamos no hay nada. O como muchas personas dijeron, a mí el Señor me protege y yo no hago nada. A veces de manera incluso imprudente, ¿verdad? Pretendiendo que los ángeles salieran a defendernos de nuestras propias imprudencias. Y así no funciona la cosa. Hoy lo vamos a aprender. Pero nuestra fe es lo que debe alimentarse constantemente y es el origen de la reunión de hoy, cómo cuidar nuestra fe cuando todo nos está informando de otra manera. Hoy no hay tiempo para poner los 5,000 videos que tendríamos en un año y medio que llevamos ya
con esta situación. Pero les quise poner esto, que incluso lo que quería era compararles a ustedes que en este momento, que era en febrero, ya se hablaba de toda esta situación y salió aquí una palabrita que probablemente alguien la oyó: pandemia. ¿Cómo hablaban de pandemia cuando comenzaba todo? Todavía ni nosotros sabíamos de qué se trataba. El 14 de marzo estábamos alegres, sentadas allá en nuestras mesas redondas, comiendo aquellos panitos con cafecito delicioso, ¿se acuerdan? Abrazando, aleluya, abrazándonos todas y felices de vernos, contentas, compartiendo. Y ya ellos hablaban de pandemia. Ya habían catalogado las situaciones de tal forma que no iba a ser solamente una epidemia en China o una epidemia en Asia, sino que definitivamente para ellos ya era una pandemia. Quiere decir algo mundial, algo que iba a afectar a todo el planeta y que obviamente estaba planificado de una manera estratégica. Por eso hubo personas que incluso decían que era la Tercera Guerra Mundial. Sí, Karencita, dime. Gracias, buenas noches. Otra cuestión también en noticias falsas es la falta de información. Por ejemplo, no quiero decir las siglas, ¿verdad? Los médicos del mundo decían, no, hagamos esto, hagamos aquello, y nunca dieron la información correcta. Entonces, por eso es que también se propagó aún más esta situación. Así es, Karencita. Y esa ignorancia que se dio incluso causó muchas muertes. Mucho del dolor que hoy se vive en las familias. Y a eso súmenle ustedes también toda la situación económica que se dio, porque aquí, como decía ella, que no cunda el pánico, me da risa que la BBC de Londres use la frase del Chapulín Colorado. Dice que no cunda el pánico, ¿verdad? Pero en realidad el pánico ya había cundido a los pocos meses de esto. Recuérdense que de aquí vinieron aquellos bloqueos y que se cerraron todos, se cerraron los negocios. Y miren, el problema en sí no es tanto el ver que se cierren las cosas, sino lo que sucedió con esto. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué transformación hubo para nuestras poblaciones después de esto? Gracias a todos los que colaboraron. Están invitados todos a colaborar en el próximo espacio que vamos a detener un momentito. Muy bien, entonces veamos algo más. Vamos a ver si esto quiere funcionar. El coronavirus. No, ya te hablé, ya te oí, chica. Entonces, con este pronóstico, ¿qué podemos esperar? Vamos a ver ahora. Y es que el pronóstico que teníamos era verdaderamente serio. Y parte de lo que íbamos a ver era que nos íbamos a llenar de temor, porque cuando no sabemos qué va a pasar, es peor todavía. Cuando alguien te explica, mira, esto va a ser así, vas a tener esta evolución de aquí y allá, vas a pasar, pero aquí todo era ensayo y error. Todo era un temor espantoso en el corazón, nadie sabía qué podía suceder y comenzaron a darse situaciones en el que de repente eras parte de las estadísticas negativas. Primero, económicamente, porque las personas que estaban trabajando y cerraron los negocios donde estaban trabajando, simplemente se quedaron probablemente con la ilusión de que en 30 días regresaban. Muchas personas consideraron que ese cierre económico iba a ser por 30 días y que en 30 días volvían. Muchos patronos creyeron que podían sostener a sus empleados por un mes, por 2 meses, pero cuando el tiempo comenzó a pasar, los negocios no pudieron sostenerse y simplemente cerraron. Y cuando los negocios se cerraron, se cerró la fuente de ingresos de la familia. Entonces el problema ya no era solo económico, ahora también era familiar. Imagínense a la fecha que estamos hoy. Estamos en junio ya del 2021, lo cual querría decir que estamos hablando casi de 1 año y 3 meses de que esto sucedió y todavía hay secuelas, no solamente puramente físicas de la enfermedad, sino de los daños escondidos como el daño familiar. La tensión que provocó esta situación
que se vino al suelo el ingreso, se vino al suelo las fuentes que iban a sostener el mantenimiento de las familias, los colegios, las escuelas. A eso súmenle todo el problema, maestros que fueron destituidos, súmenle el problema de la gente que tenía los útiles, que tenía los uniformes. Todo alrededor de cada situación que mencionemos van a haber personas afectadas. Si cerró la panadería, está el panadero, está el distribuidor, están los que revendían. Todo el mundo comienza a verse afectado. Y, como repito, esto viene a afectar a la familia. Crea tensiones dentro de la familia. Recuérdense cuántos chistes que se hicieron de gente que tenía que estar 24 horas juntos y que jamás en la vida habían estado, pero que ahora de repente están y que no se soportaban, que no sabían qué iba a pasar y tanta cosa, ¿verdad? Sin embargo, esto no solo fue económico, también fue familiar, porque las tensiones que ya existían antes de esta situación se maximizaron. Y tal vez tensiones que en otro momento se lograban resolver de una manera sencilla, ahora son verdaderos problemas, son crisis y nadie puede salir huyendo de ahí. Súmele a eso el rompimiento social, ese rompimiento que se dio en el que los amigos ya no queríamos ni verlos, ¿no? Ya estaban abandonados todos. De repente, socialmente, estábamos todos involucrados en una partición de aguas. Ya nadie quería ver a los demás, porque podían ser, en algún momento, portadores de un virus que no conocíamos, o nosotros portadores hacia ellos, y nadie sabía qué pasaba. Por acá me escribe en el chat que el decir que las pandemias iban a ser parte de la vida a futuro, quería decir que iban a continuar porque sus emisores eran parte de la vida cotidiana, que era normal que existiera. O sea, nos estaban como preparando mentalmente, porque el problema no solo era social, ahora también era mental. Entramos en un círculo de pánico. Recuérdense ustedes que se nos dijo que las bolsas que tocábamos, salían incluso algunos videos donde usted tocaba una puerta y se contaminaba en esa puerta, y entraba al carro, contaminaba el carro, y si recibía un paquete. Después fuimos entendiendo durante estos 15 meses que llevamos más o menos en esta situación, fuimos entendiendo que habían cosas que no eran tan reales. Pero de repente te decían que estaba en el aire y entonces que no había que salir. Luego te decían que no, que lo que había que hacer era estar en el aire libre. Miren, era una psicosis. Nuestra mente se vio atacada de muchísimas maneras. Nuestra mente estaba expuesta a todo lo que aparentemente salía nuevo. Así que, afectados económicamente, familiarmente, socialmente y mentalmente, también se afectó nuestro espíritu. Las iglesias se cerraron. Y con esto, para muchos, se acabó la única forma en que tenían de recibir palabra o alabanzas. Por otro lado, podemos ver un lado positivo, y fue el hecho de que apareció de repente, casi como que de inmediato, como que estaba ahí, pero que nadie sabía, todas las herramientas que podíamos utilizar para trabajar a control remoto, de manera virtual, con e-learning, con e-teaching, con e-commerce, con todo lo que venía de la red. Y de repente, en negocios se volvieron multimillonarios porque todo el mundo quería usar las herramientas, y peor aún, nadie sabía cómo usarlas, pero todos tuvimos que aprender en el camino para no quedarnos fuera de la vida. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? ¿Hay algo que podamos hacer nosotros ante una situación como esta? Porque hoy ya sabemos algo, pero si pasamos meses atrás no sabíamos menos que ahora. No sabíamos nada. Ahora sabemos un poquito más arriba de nada, pero hay más cosas que podemos ver. Ese tiempo ha servido también
como un catalizador en el corazón de las personas. Es increíble la cantidad de cristianos que están llenos de pánico, angustia, temor y ansiedad. Una de las más grandes razones por las que cada noticia, cada publicación, cada comentario, cada informe en las redes, incluso sin conocer su procedencia o origen, lo toman como la más grande verdad y además la comparten y la respaldan. Miren, qué tremendo. Nosotros como cristianos deberíamos de tener nuestra fe ubicada, pero algunos incluso creíamos tenerla y de repente viene una situación como esta y el corazón se debilitó totalmente. Se llenó de pánico, de angustia, de temor y ansiedad y de repente todo era malo, todo no funcionaba, todo no servía y como les digo, aparte de eso lo compartíamos. Entonces, ¿qué lugar ocupa el Señor en esas vidas? Veamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19:1. Cada mañana cuando nos levantamos, mis amadas, vemos la gloria del Padre delante de nosotros. Pero estamos tan ofuscados. Hemos permitido que el enemigo nos enfrasque en espacios tan reducidos que no ponemos atención y oído a lo que los cielos nos están contando. Nos están hablando del control absoluto que Dios sigue teniendo de todo. Nos están hablando de que aunque pase lo que pase, el Señor sigue siendo Dios. Si nosotros tratáramos de comprender la gloria de Dios, nos hará falta llegar a absorber en nuestras mentes la grandeza de su majestad. Y para eso tendríamos que conocer todos sus atributos, los comunicables, o sea, los que pueden ser poseídos por seres humanos como el amor, que poseemos de una manera tan débil como un eco o reflejo del amor de Dios. Es importante que sepamos, el Señor nos da a nosotros la posibilidad de tener esos atributos que Él nos permite. Por eso son los comunicables, pero también están los incomunicables que le pertenecen solo a Él, a esa grandeza de nuestro Padre, y es a donde yo quisiera que nuestras mentes y corazones llegaran hoy. Necesitamos entender, mis amados, que la gloria de Dios sigue siendo la misma, no ha mermado. No hay murciélago que pueda eliminar la gloria de mi Padre. No hay nada ni nadie que pueda quitar esa gloria de su lugar. Pero el enemigo va a hacer hasta lo imposible para que tú y yo dejemos de recordarlo. El Salmo 8 dice en la Biblia textual: Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad sobre los cielos. Probablemente los que hemos leído la Reina Valera sabemos también, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad en los cielos y en la tierra. Muy bien. Pero esta es otra manera de leerlo y me gustó traerlo en la Biblia textual porque es la versión que está más cercana al original. De la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Una de las cosas más lindas que tal vez pudimos ver es el hecho de que los niños fueron inmunes. ¡Qué maravilla! Hoy vemos que lamentablemente las situaciones se han dado de tal forma que incluso los niños y bebecitos, y estaba leyendo yo en alguna parte que incluso un recién nacido venía ya contaminado. Sin embargo, los niños y los que estaban en brazos estaban alabando al Señor. ¿Sabe cómo? Con su fe. Los niños no tenían la capacidad de absorber tanta información negativa, a menos que sus propios padres se la sirvieran en la sopa o en el café, contaminando sus corazones de angustia, de temor y de miedo. Sin embargo, el Salmo nos recuerda que ahí estaba establecida la alabanza. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que nos iba a pedir que fuéramos como niños para entrar en el reino de los cielos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién es este? Ese que fue ya vencido en la cruz. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre
para que te acuerdes de él, y el hijo de Adán para que lo consideres. En otras versiones dice que es el hombre para que tengas de él memoria. El Señor se recuerda de ti, se recuerda de mí. A veces sacan en Discovery un documental que me gusta mucho, que no comienza de lo grande a lo pequeño, sino que de lo pequeño a lo grande. Y me hace recordar cuán infinitamente pequeña soy delante de mi Señor. Y a veces el ego, ese interior vanidoso, ese interior soberbio, me hace creer incluso que sé más que Dios. Y ese interior abusivo, egoísta, me hace incluso creer que puedo sentir pánico y puedo sentir miedo, porque a saber si Dios es tan bueno y tan grande como yo creía. Amados, estamos viviendo en una época en la que la mayoría de personas no tiene la menor intención de reconocer la grandeza del Padre, porque eso molesta su ego, molesta su interior, molesta sus egoístas intenciones de demostrar su grandeza personal. Pero acá el salmista está reconociendo cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad sobre los cielos. Y todavía dice el versículo 5, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Imagínate, un poquito menor que los ángeles, pero nos coronó de gloria y honor. En la Reina Valera 1909 dice de honra y de lustre. Aquí dice de gloria y honor. Y en el 6 dice, lo haces señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y también los animales del campo, los murciélagos también, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando atraviesa las sendas de los mares. El Señor está siendo reconocido en este salmo con su poder absoluto, con su grandeza total. Y por eso el salmista cierra diciendo, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Si se recuerdan, cuando hablamos en la primera diapositiva, hablábamos de cómo el plan es mantenernos en una ignorancia, no darnos la verdad completa, para que perdamos la identidad. Porque si se nos olvida quién nos creó y se nos olvida la grandeza que nos dio en su nombre, se nos va a olvidar todo el refugio, se nos va a olvidar todo el cuidado, toda la dedicación que el Señor tiene para esta creación. Veamos entonces de una manera más directa, ¿cómo es Dios? El Salmo 8, que estábamos leyendo, del 1 al 2, nos decía que Dios no es un objeto que podamos conocer mediante mera observación. Dios no se presta a una investigación, sea racional o empírica. Allá por los años 70 nació una nueva forma de vida que se llamaba justamente Nueva Era. Y las que usaron su pelo afro y se ponían unas grandes faldas de colores, y las que no tenían afro se lo tizaban para tener pelo de asterisco y se ponían muchas pulseras. Yo no estaba en esos años, pero me contaron, recuerdo yo que todo el mundo era paz y amor, ¿se recuerda? ¿Por qué? Porque se suponía que todo era Dios, ese panteísmo que dispuso que las flores, que los árboles, los animales, todo era Dios. Y de esta manera se estaba adorando a la criatura, no al Creador. Pero aquí el Salmo nos recuerda cómo es Dios. Es Dios el que sale al encuentro del hombre para revelarse. Esto es lo que podemos ver en este salmo. Dios tuvo a bien revelarse a David cuando le inspiró este salmo. Si yo les preguntara hoy, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios para ustedes? ¿Cómo lo ven? Tenemos dos formas de hacerlo, con sus atributos o con sus características. Atributos es aquello que nosotros le damos, que nosotros reconocemos en él. Pero sus características es aquello que con nosotros o sin nosotros, Él es. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación, Dios es amor, Dios es bendición. Todo lo que Dios es, esas ya son sus características. Los atributos es lo que nosotros le damos.
El Todopoderoso, le damos el Shaddai, le damos el Jehová Jireh, todo lo que nosotros le hemos puesto de acuerdo a lo que ha sido en nuestras vidas. Pero el Salmo 8 del 1 al 2 nos recuerda su grandeza, su gloria, su maravilla, y tenemos que recordarlo constantemente para que cuando venga el temor a nuestro corazón, cuando venga la angustia, incluso por alguna situación que no tenga nada que ver con el COVID, pero que es una situación familiar, que es una situación dentro de la casa, que es una situación con los amigos, con los negocios, o a veces temor de una extorsión, de que nos puedan aparecer enemigos ocultos. Recordemos quién es ese Dios en quien hemos creído. Difícilmente van a oír ustedes que acá hablemos sobre religiones, porque las religiones vinieron a ser el resultado de la creencia personal de cada quien, de cómo creía que era Dios. De ahí tanta equivocación, de ahí tanta falta de respeto hacia lo que verdaderamente debería de ser. La Biblia dice que la verdadera religión es cuidar de las viudas y de los huérfanos. Pero sí podemos hablar aquí en todas partes de cómo es Dios, cómo nos mira Él. Aquí vimos el valor que nos da. Pero además dice, si entendiéramos a Dios, no sería superior a nosotros. Sería igual a nosotros y por lo tanto no sería Dios. No lo entendemos ni podremos entenderlo nunca por la sencilla razón de que Él está muy encima de nosotros. Cuando vemos en Isaías 55 del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué permite Dios lo que permite? ¿Por qué ve todo lo que está pasando? Y pareciera como que no nos está ayudando, pareciera como que no está poniendo atención en nuestra situación. Sin embargo, Él está ayudándonos a alcanzar la santidad, porque sabe que el propósito por el cual fuimos formados fue para llegar a esa eternidad a donde Él quiere que nosotros podamos compartir con Él, y está ayudándonos para que podamos llegar a esa eternidad. Así que no se esfuerce usted en querer explicar de dónde nació Dios, cómo, quién creó a Dios, que muchas personas me lo han preguntado, y cuál es el principio y cuál es el final. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si nosotros entendiéramos cómo es Dios, cómo piensa, cómo actúa, tendríamos la misma capacidad que Él. Por eso es que hay momentos en que necesitamos acudir a nuestra fe. Y por eso también es que en la fe vamos a tener muchos momentos difíciles en que no tenemos respuesta. Algunas veces perdemos a algunos seres a los que amamos con todo nuestro corazón. Y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Creemos que el Señor no hizo lo correcto. Sin embargo, hoy puedo decirles con toda certeza que aún en las situaciones que para nosotros son difíciles de entender, la mano poderosa del Señor se está moviendo y la vamos a entender en su momento. Por eso necesitamos que la fe nuestra y de nuestro corazón pueda mantenerse cubierta, cuidada y guardada para que no perdamos esas cosas maravillosas que el Señor nos está mostrando. Veamos entonces la grandeza de su nombre, dice el Salmo 8 del 1 al 2. El salmista procura dar a Dios la gloria debida a su nombre. Cuán brillante reluce esta gloria aún en este mundo inferior. Es nuestro porque Él nos hizo, nos protege y tiene especial cuidado de nosotros. Su nacimiento, su vida, su ministerio, sus milagros, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión son conocidas en todo el mundo. Ningún nombre es tan universal, ningún poder e influencia tan grande como el del Salvador de la humanidad. Esta grandeza debe sostenernos en tiempos difíciles. Necesitamos esta grandeza de su nombre
para poder comprender que aunque estemos pasando por la situación más amarga, más dura, podemos acudir a ese nombre maravilloso. Los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Es un tetagrama. Así que para ellos es Hashem, el nombre. Y usted y yo tenemos un privilegio más allá. Podemos llamarle por su nombre, ese Redentor y Salvador que guardó nuestras vidas para un destino mejor. ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es su trabajo? Dios dirige la historia humana cumpliendo con sus propósitos y sus promesas. Dios no permanece estable, Él siempre está velando por todos nosotros. ¿Sabe? Hay veces que tengo personas que cuando están en medio de situaciones difíciles me dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me está ayudando ahorita? ¿Por qué hay tantos niños que han perecido? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos muertos? Y digo, ¿sabe qué? Dios está donde cada uno de nosotros lo ha puesto. A veces lo ponemos demasiado lejos porque no nos era indispensable. Y otras veces lo tenemos cerca y aun cuando estamos pasando situaciones difíciles podemos acudir a Él. ¿Por qué a veces las cosas parecen incomprensibles? Más incomprensibles todavía, que teniendo el hombre la posibilidad de que Dios esté a su lado, lo deseche y lo haga hacia un lado. Dios reacciona a lo que hace la iglesia y el resto del mundo. Veamos dos conceptos fundamentales: incomprensibilidad e incognoscibilidad. Me costó un poco decir estas palabras, pero las repasé varias veces. Espero que ustedes las puedan decir mejor que yo. Incomprensibilidad e incognoscibilidad. A veces sabemos lo que es el conocimiento, pero ahora vamos a ver algo más. La incomprensibilidad significa sin comprensión y la incognoscibilidad sin conocimiento. A veces tenemos estas dos situaciones en medio de nosotros. Ni comprendemos ni conocemos. Y lo dijimos al principio, ¿se recuerdan? ¿Podemos comprenderlo? ¿Podemos comprender a Dios? La incomprensibilidad nos habla de las limitaciones del hombre para conocer a Dios. No podemos comprenderlo del todo. No podemos alcanzarlo todo. Nosotros somos los limitados, no Dios. Él sí nos conoce. Dice Jeremías 1:5, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Y te puse por profeta hacia todas las naciones, para arrancar, para destruir y para demoler, pero también para plantar, para reconstruir y para reedificar. Ah, qué necesario es que nuestro aparato conceptual está limitado por ser criaturas y por haber sido estropeados por el pecado. Debemos de entender que el Señor se va a revelar a nosotros verdadera y adecuadamente. Muy bien, ¿podemos conocerlo? Nuestro conocimiento de Dios está limitado a lo que Él ha revelado de sí mismo. Por eso es que a veces nos cuesta comprender cómo manejar estas situaciones. Un duelo, una pérdida, una estafa, una enfermedad. Nos cuesta conocer cómo manejar esa situación porque todavía no hemos logrado entender quién es Dios y cómo conocerlo. Nuestro conocimiento está limitado a nuestra capacidad de comprensión. Aunque no podemos conocer a Dios exhaustivamente, sí lo podemos conocer verdadera y adecuadamente. El Señor tiene en sus maravillosos planes siempre lugares maravillosos para nosotros. ¿Cómo podemos conocerlo? A través de su palabra. Esa es su revelación especial, pero hay maneras más humildes de conocerlo. En el 8:2 se recuerda: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ese es Dios, el supremo hacedor de todo lo que existe y todo por su eterno amor y bondad. A veces nos queremos adjudicar la interpretación de la palabra y nosotros tenemos que ir al contexto de cada uno de los versículos que están escritos para nosotros.
¿Por qué están dichos? ¿En qué tiempo? ¿Hacia quién están dichos? Y no solamente usarlos como látigos o ladrillos sobre aquellos a quienes nosotros, en nuestra gran sabiduría, consideramos que merecen un bibliazo. Ese no es el Dios maravilloso que nos está buscando. Lo podemos conocer por medio de su revelación general, por todo lo creado, por todo lo que podemos observar. Usted puede ver a Dios en las cosas más pequeñas o en las cosas más grandes. Algunas veces es tan maravilloso simplemente ponerse a ver la orilla de las calles. De la nada nacen unas florecitas hermosas, silvestres que nadie ha notado, pero ahora usted va a poder admirar esa grandeza de Dios que permite esas situaciones. Una vez bajando allá por el desnivel hacia la zona 3, me tocó ver una gran milpa creciendo en la orilla del arriate de un puente. Y uno dice, ¿cómo pudo ser eso posible? Alguien tiró por ahí un maicito que cayó, floreció, y ese maicito produjo grandes mazorcas. Porque hay una ley natural en la que se va a revelar siempre la grandeza de Dios. Las flores, basta con que usted las vea, la cantidad de colores, la cantidad de formas. El domingo tuve la oportunidad de salir fuera de la ciudad y miraba lo verde que están los campos, pero sabe, hay muchos tonos de verde, hay muchas hojas, diversidad de hojas, y no pensar que esto tiene la mano de un creador es simplemente sentirme tan soberbio que puedo pensar que yo soy capaz incluso de hacerlo. ¿Cómo podemos verlo? En el Salmo 8, 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. A pesar de ser nosotros tan insignificantes respecto a la grandeza de Dios, Él tiene cuidado de nosotros y está pendiente. Su visita fue la venida de su hijo a la tierra. Qué visita más grande y preciosa. Era un regalo que no merecíamos. Y no solo vino para que lo conociéramos, sino que también para redimirnos del pecado y vino a pagar el precio por nuestro rescate. Deleitémonos en su grandeza. ¿Sabe? El Señor en sus maravillas siempre tiene para nosotros esperanza. Siempre tiene para nosotros algo nuevo. Yo no sé en qué situación te encuentres tú hoy. No tengo idea tampoco de si acaso la vida te ha hecho pasar por alguna situación difícil en la que necesites una ayuda particular, y nos encantaría en el nombre de Jesús poder ayudarte y poder hacer algo por ti, algo en lo que pudiéramos estar a tu atención. Algunas veces nos portamos tan egoístas que simplemente pues miramos lo nuestro, lo que nos ataque y pues ya no nos interesa mucho saber qué está pasando con el resto de personas, pero yo quiero hoy pedirte que me acompañes a escuchar esta maravilla. Sabes, los problemas que estamos viviendo, incluso ahora ya apareció uno nuevo, el hongo negro. Vamos a hablar después de esto, a ver de qué se trata y cómo están llegando las pandemias estas que avisó la señorita hace 1 año y pico. Pero si todo está entrando por la nariz, si el problema es por eso usamos los tapabocas, porque el virus va a entrar por ahí y se va a alojar en las mucosas nasales y luego vamos a tener problemas. Yo te quiero pedir que me acompañes a escuchar esta maravilla. El Señor en su misericordia nos está permitiendo saber que hay esperanza y que el Señor está listo para hablarnos de sus maravillas. Le has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué cosas tan hermosas tiene el Señor para nosotros. Hoy los invito a que compartamos esta alabanza, esta maravillosa alabanza que nos va a permitir recordar algo hermoso,
Y cuando sintamos temores, cuando sintamos angustias, podemos tomar nota de esto. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti, oh, y yo te anhelo, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, porque yo estoy perdida sin ti, perdida sin ti, perdida sin ti. Oh, estoy perdida sin ti, Señor. Estoy perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi vida, eres mi pan de cada día. Yo quiero más de ti. Eres mi respirar. Señor. Qué bendición escuchar esta maravillosa alabanza
que nos recuerda las cosas bellas que el Señor tiene para nosotros. Verdaderamente tenemos que estar claros de quién es nuestro Padre y de qué es lo que quiere para nosotros. Hoy, antes de cerrar y de orar y de poner en las manos del Padre cada una de las necesidades de ustedes, quiero recordarles, mis amadas, que el Señor en su misericordia infinita va a estar siempre, aún en esos momentos difíciles que pareciera que estamos solos. A veces nuestros problemas es por falta de dinero, por falta de recursos, por falta de trabajo. Y la tensión se vuelve tan grande que dejamos de ver las bendiciones que el Señor ha puesto alrededor de nosotros. La familia, los amigos, la posibilidad todavía de tomar una Biblia y leerla, la posibilidad de doblar las rodillas y orar. A veces tenemos exceso de recursos económicos, pero no tenemos familia, no tenemos amigos, no tenemos el ánimo de tomar una Biblia y abrirla. A veces no tenemos ganas de alabar. Y no podemos parar en ninguna de las dos circunstancias. Tenemos que seguir y seguir adelante y tratar de seguir trabajando. A veces nuestros problemas dentro del hogar son tan grandes que pareciera que ya no hay resolución. Pero quiero decirte esta noche que mi Padre siempre tiene respuestas. Mi Padre siempre tiene una respuesta maravillosa para ti. No te desanimes. No te quedes tirado en el suelo angustiado. Hoy el Señor quiere recordarte que Él puede llenar tu casa de bendición. Él puede llenar tu casa de gloria. Él puede levantar para ti cosas nuevas y maravillosas. Él tiene para ti respuestas. Él tiene para ti sorpresas. Su poder aún no se ha mostrado totalmente sobre tu casa. Necesitamos darle la oportunidad al Señor para que entre a su casa, para que inunde cada uno de los lugares de tu casa y tú puedas, en el nombre poderoso de Jesús, disfrutar de esa presencia, disfrutar de esa maravilla. Oigamos, por favor, esta alabanza en el nombre de Jesús. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Gracias, Señor. Que te respuesta por la Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Vamos, así. Oh, restauranos,
alegría! ¡Qué alegre! ¡Qué maravilloso saber que el Señor va a llenar tu casa también! Si Dios nos da vida, mis amados, vamos a juntarnos el próximo lunes.